Bienvenido a todo el colectivo interesado en conocer sobre la investigación, acción, participación transformadora. La presente oratoria tiene como título la IAPT, una forma de transformar la realidad educativa desde el escenario comunal. Dicho escenario permite generar diferentes herramientas para que el investigador pueda buscar, indagar y encontrar realmente las diferentes necesidades que pueda afectar en sí a una comunidad. Actualmente se busca adecuar el sistema educativo a los procesos de reforma que adelanta el Estado venezolano, como respuesta a los nuevos requerimientos políticos, económicos y sociales. La educación tiene como misión de formar al individuo con el fin de que pueda enfrentar las transformaciones en los procesos y consolidar en él los valores democráticos indispensables para el logro de una sociedad de grandes avances. Y para esto se le exige una concepción distinta a la tradicional que permita reorientar la acción educativa. A partir de estos desafíos, la educación requiere de una actuación participativa y cooperativa de todas las personas interesadas en este proceso, dentro de la escuela, municipio, región, y así tener la influencia sobre todas las situaciones, tanto de aprendizajes como convivencias familiares, socialización entre estudiantes, integración entre vecinos, la participación comunal y su formación integral. Por ello, esta variante es necesaria en el desarrollo de métodos, técnicas, niveles, tipos y enfoques de investigación, que permitan a todos los miembros del contexto participar en las situaciones. Situaciones que puedan generarse entre hechos o problemas, aunque el proceso investigativo no necesariamente tenga que existir un problema determinado. Puede ser acciones que en el momento a futuro pueda convertirse en un problema. En este caso, se podrían desarrollar medidas preventivas para disminuir o evitar esa situación. Todo esto se requiere enaltecer la investigación como mejor funcionamiento, lo que conllevará a transformar y generar cambios de lo determinado. En este sentido, se podrá dar uso al proceso de investigación denominado IAPT. La misma es considerada un método, una metodología aplicada en un proceso continuo que generará un resultado en colectivo. Pinto en 1986 la define como una investigación social. Su interés es obtener conocimientos no científicos, sino sociales y prácticos, donde se vincule la participación de todo un contexto. El investigador o los autores, cuando inician esa primera fase diagnóstica, porque en el proceso de investigación hay 3 fases indispensables: inicio, desarrollo y cierre. Otros lo conocen como el enfoque macro, meso y micro. Pero el investigador, cuando inicia esa fase diagnóstica, para poder culminar ese proceso, debe comenzar con ciertas interrogantes, como ¿qué quiero? ¿Qué tengo? Situación que se va a determinar a través de una observación, denominada esto una técnica de recolección de datos. La más recomendada es la observación participante, donde él o los autores puedan observar directa o indirectamente la realidad sujeta de estudio. En ese qué, yo voy a determinar cuál es el problema, qué está pasando. Pero también debo pensar en cómo. El cómo es cómo lo voy a transformar. ¿Cuáles son las acciones que voy a planificar para luego desarrollar y obtener esa transformación? También debo anexar el quiénes. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes son los sujetos
objetos de estudio. Dichos sujetos se involucran en el proceso de investigación o se indican como la muestra representativa en dicho proceso. A su vez, tenemos el cuándo, en qué momento se van a desarrollar las acciones. Es decir, la investigación tiene un periodo de inicio y de culminación. También debe incorporarse el dónde. ¿Dónde se va a desarrollar la investigación? Él o los autores deben especificar o delimitar el contexto a estudiar. Como lo dije anteriormente, tenemos 3 fases: macro, meso y micro. Eso no quiere decir que la investigación debe ser específicamente como una variante universal. No es necesario. Resulta ser que si no está delimitado el espacio a investigar dicha investigación, sus resultados podrían ser erróneos. En apoyo a todo lo expuesto, en el 2003 señala ciertos elementos que caracterizan la IAPT. Dentro de sus siglas tenemos IAPT. La I se describe como la investigación. Esta se trata del procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que debe desarrollar el investigador en conjunto con la representación en estudio. La A significa acción o accionar, que significa la realidad del estudio, es decir, el modo en el que se va a intervenir. La P, participación, es una actividad cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores como el equipo técnico y los agentes externos, al igual que los sujetos activos que contribuyen a conocer la realidad en estudio. Y la T, que es la transformadora. Simplemente la transformación se lleva a las acciones ejecutadas con las que generarán cambios o los resultados esperados. Entonces, en definitiva, la IAPT va más allá de la metodología que permite desarrollar un análisis participativo. Esta permite que todos los actores implicados se conviertan en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad objeto de estudio. Tal cual lo señala Márquez en el 2009, donde señala en su artículo científico algunas características de la IAPT, siendo esto un método de estudio y acción de tipo cualitativa y descriptiva, capaz de transformar cualquier realidad. Su objetivo es buscar resultados fiables y útiles para mejorar situaciones en colectivo. La IAPT es un método recomendado con un alto nivel de confiabilidad para desarrollar investigaciones desde cualquier enfoque, contexto o situación determinada. La misma permite la participación de los involucrados. Además, planificar y ejecutar en conjunto todas las acciones a desarrollar. En la IAPT, el investigador no puede quedarse solamente como una propuesta. El investigador debe dar el accionar, es decir, un trabajo de campo. Debe desarrollar las acciones para poder mostrar un resultado y que éste sea evaluado. Lo que significa que la IAPT como método de transformación es aplicable en muchos contextos. En el caso de las universidades en su nivel de posgrado, en esta oportunidad podríamos mencionar a nuestra majestuosa universidad, a la cual estoy representando en este audio, como es la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, en concordancia con la UTGU Miranda, en su gestión universitaria, donde dentro de sus orientaciones metodológicas refiere la aplicabilidad, el uso de la IAPT desde su marco contextual y transformador, siendo esto un método que permita al investigador buscar, indagar, conocer, encontrar no solo el contexto educativo, sino los aspectos necesarios del entorno familiar y comunal.
ya que la comunalización en el proceso investigativo tiene un protagonismo esencial para transformar la realidad, porque resulta ser que cuando se determina una situación, un problema, se debe vincular todo el entorno, llámese familia, escuela, comunidad, estudiante, muy importante, vecinos, miembros de la comunidad que hacen vida en esa situación problema. Para los actuales momentos, en los diferentes cambios que está pasando en nuestra Venezuela, la aplicabilidad de la IAPT desde cualquier variable generaría un enfoque único, interesante, capaz de transformar esa realidad pandemia que estamos viviendo ahorita. Por ello, esta oratoria tiene como enfoque principal analizar la investigación, acción, participación transformadora desde el escenario comunal. En continuidad con el análisis sobre la IAPT, el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino también que desea resolverlo, es el método aplicable. Desde mi experiencia, de acuerdo a lo analizado, investigado, sistematizado en colectivo con los participantes pertenecientes a los PNFA, específicamente al PNFA en Derecho de los niños, niñas, adolescentes, convivencia, solidaria y paz, se deduce la verdadera función del proceso investigativo de la IAPT. Se enfoca en la participación del colectivo y lo capaz que ésta transita para transformar. Entonces, la participación para la producción de conocimiento sobre la problemática a estudiar y transformar en el proceso deben ser los actores humanos responsables de la realización de la investigación, sujetos. Es importante aclarar que la problemática es más conocida por los miembros de la comunidad, a esto se denomina agente endógeno, que por los investigadores, a esto se le denomina agentes exógenos. Esto ocurre cuando los estudiantes o investigadores no son propiamente habitantes de la comunidad. Pero en el caso de que lo sean, tendrán una excelente condición de ser sujetos que conocen el sujeto, el objeto, y a su vez ser parte de él. En la investigación participativa transformadora, los problemas a investigar son considerados como el objeto a conocer. En virtud de ello, la acción de producción de conocimiento no se debe generar desde una sola visión de los investigadores. Por el contrario, debe ser una resultante colectiva donde actúen los habitantes como co-investigadores en el proceso investigativo. Finalmente, la IAPT se concreta en cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y la participación. Como se explicó anteriormente, la IAPT tiene la funcionalidad de diagnosticar, aplicar los diferentes métodos de recolección de datos a través de un instrumento, por ejemplo, la matriz FODA, o un instrumento que permita desarrollar ciertos ítems o criterios, recolectar datos de los sujetos en estudio. De igual forma, dar a conocer el proceso metodológico, la fundamentación teórica, literaria, dar a conocer cuál fue la búsqueda en los diferentes textos o textos digitales encontrados en las páginas web, siempre y cuando se respeten las normas a considerar. Asimismo, también diseñar los planes o el plan propuesto donde se especificarán cada una de las acciones a desarrollar capaz de transformar la realidad ya descrita. Entonces, en nuestra Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, es necesaria la aplicabilidad de la IAPT como sus orientaciones mismas lo dicen, ya que los participantes han logrado resultados esperados, donde ellos no es solo el trabajo que se ha hecho en el contexto educativo o en los centros escolares,
sino ir a las comunidades, tener el encuentro con el vecino, con la familia, con la tía, con la abuela, y realmente oír los relatos de las experiencias, de esa situación, problemas que conocemos, que suponemos muchas veces, porque no, a ciencia cierta, no tenemos una continuidad del proceso investigativo por la situación que estamos viviendo y no tenemos encuentros presenciales constantemente con esos estudiantes. Entonces, ¿qué mejor responsabilidad que ir a la comunidad y observar, presentar memoria fotográfica de esos encuentros, de esas vivencias, de esas experiencias? Puedo dar certeza de que se hace un cambio y se genera una transformación de acuerdo al proceso metodológico exigido por la IAPT.